días, hermanos. Dios les bendice. Esta mañana vamos a ver el capítulo 8 de Isaías. Vamos a orar para tener este tiempo de palabra. Padre eterno, hoy te damos gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, escudriñar tu palabra. Te rogamos que sea una palabra fresca que traiga a nuestras vidas, precioso Rey, y te rogamos que venga tu precioso Espíritu Santo en este tiempo para que se haga todo conforme a tu bendita y perfecta voluntad, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el tema es el temor al Señor. Así yo lo vi en este capítulo, que nosotros debemos tener temor al Señor. En el versículo 1 Dios habla a Isaías. Yo quiero decirles que estamos en un contexto histórico en el año de 740 años de Cristo, donde estaba profetizando Isaías. Isaías significa el Señor salva. Él era un siervo, consejero de los reyes de Judá. Él estuvo profetizando en los reinados de Osías, Jotam, Acaz y Ezequías, y ayudó a definir el curso de su nación. ¿Sí? Entonces vamos a leer el capítulo 8 en el versículo 1, en donde Dios le habla. Isaías, quiero que llames al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, para que sean testigos de lo que vas a hacer delante de ellos. Tomarás una tabla de arcilla grande y escribirás con letras grandes y claras el nombre de Maher Salah Hasbak, el que significa ya viene la destrucción, ya están aquí los ladrones. Dios siempre nos va a hablar por medio de su palabra, de profetas, de hermanos, en medio de la oración. Dios nunca nos va a mandar algo de lo que nosotros que estemos haciendo algo mal y inmediatamente nos va a reprender. Él siempre nos va a hablar a través de su palabra, a través de sus siervos, ¿sí? Recordamos que Isaías estaba casado con una profetisa, ¿sí? Y él tuvo dos hijas. Dos hijos a los cuales Dios le manda poner a uno Maher Salah Hasbak, ¿sí? Y eso era: el despojo se apresura, la presa se precipita. Dios le estaba hablando al pueblo de Judá en ese tiempo que se arrepintieran de su mala manera de vivir, porque ellos ya estaban idolatrando. Ellos se iban mucho al consejo del hombre, veían lo que el hombre lo que el hombre quería y pensaban que era mejor, y ellos se olvidaron de Dios. Pero Dios siempre nos va a hablar con lazos de amor y nos invita nuevamente a que nosotros nos arrepintamos y para volvernos a Él, ¿sí? Dios le dice que ese mensaje lo ponga con letras grandes en un lugar donde todos lo vieran, en un lugar visible. En la palabra que es: el despojo se apresura y la presa se precipita, para que el pueblo se arrepintiera y volviera a Él. Pero ellos nuevamente consultaban a divinos, consultaban a los dioses que ya habían tenido en la antigüedad, y ellos creían más en el poder de esos dioses que en el poder de Dios. Nosotros, Dios nos habla a través desde el inicio de su palabra, que tenemos que guardar sus estatutos, mandamientos y leyes, y nos los dice que estas leyes nos las dejó por escrito cuando le da la tabla de las leyes a Moisés. Esto viene en Éxodo 20, hermanos. Ahí nos dice todo lo que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que adorar solamente a Dios, que tenemos que servirle a Él, que tenemos que honrar a nuestros padres. Ahí nos da todo lo que Dios quiere que nosotros le sirvamos al Señor. En Isaías 6:8 me llamó mucho la atención, donde Dios habla de unas aguas. Dice: yo soy tranquilo como las aguas del estanque de Siloé, pero esta gente de Judá me ha despreciado, pues tiene miedo de Rezín y de Peshach, los reyes de Siria y de Israel. Siria era un ejército muy poderoso, una nación muy poderosa. Ellos le tenían miedo a ese ejército. Pero Dios nos habla de las aguas de Siloé. Estas aguas, hermanos, son aguas que corren mansamente. Ahí nos habla del amor eterno que Dios nos ha traído, y que del cuidado
tierno que Dios tiene con cada uno de nosotros, de su misericordia y de su gracia que día a día nos muestra en nuestras vidas. Eso es lo que significa Siloé, que son aguas tranquilas, pero también nos habla de unas aguas que dice en el 7, por esto enviaré contra Judá al ejército de Asiria. Los asirios le atacarán y la destruirán, como cuando se inunda el río Éufrates y el agua se desborda por todos sus canales, cubriendo todo lo que se pone en su camino. ¿Sí? Debido a que Judá rechazó la protección amorosa del Señor al buscar la ayuda en otras naciones, porque ellos se aliaban con otras naciones para poder derribar a los asirios, ellos se olvidaron totalmente de Dios, no veían la dependencia de Dios, sino ellos veían en sus propias fuerzas lo que podían hacer y se habían olvidado de todo lo que Dios se había hecho desde la antigüedad, como el pueblo fue sacado en Egipto con mano fuerte, porque nos habla que ese pueblo fue sacado con mano fuerte, que pasó el mar, Dios había abierto el mar, nos habla también del Jordán, de cómo Dios permitió todo eso para que ellos vieran sus grandezas y que era un Dios poderoso, que nadie podía tener este poder porque Él es un Dios soberano y poderoso, Él es el eterno, ¿sí? Entonces también cuando nosotros nos olvidamos de su amor y dirección y buscamos otros ídolos, viene el pecado, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a pecar, esto provoca la ira de Dios. Y muchas veces cuando nosotros pecamos, viene otro pecado y otro pecado. Pero recordemos que cuando nosotros pecamos, Dios nos perdona si nos arrepentimos, hermanos. Pero cuando nosotros pecamos, siempre va a tener una consecuencia todo esto, ¿sí? Dios nos habla y nos busca, pero nosotros nuevamente buscamos al hombre. Y cuando Dios trae el juicio contra nosotros porque no le buscamos, pero nos habló y nos habló y nos habló, nosotros pensamos, no hemos pedido la dirección y no pensamos que Dios es bueno, sino que pensamos, como ya me estoy yendo mal en algo que yo no le pedí dirección al Padre Eterno, nosotros pensamos que eso, le decimos a Dios que Él tiene la culpa de las consecuencias que nosotros buscamos porque no le pedimos. El pueblo en ese tiempo consultaba a los adivinos, consultaba a otras personas y se olvidaba de buscar a Dios, no se humillaba. No todo el pueblo había, por lo regular había mucho pueblo que ya se había vuelto a los dioses de esos pueblos, pero Isaías en ese tiempo profetizó que se arrepintieran porque Dios ya quería volverse, porque dice que Él nos ha amado con amor eterno, ¿sí? Lo que nosotros queremos es escuchar lo que a nuestros oídos o a nuestro parecer está bien, ¿sí? Y el texto base es el de Isaías 8:13, donde Dios habla: yo soy el Dios todopoderoso y es a mí a quien deben adorar y temer, ¿sí? Dios es un Dios celoso, nos los manda desde la antigüedad, nos dicen sus mandamientos que a Él solamente tenemos que adorar, que Él es un Dios celoso, ¿sí? ¿No? Y en este tiempo el pueblo se olvidó de todo eso, hermanos. Entonces, nuestro pensar en estos tiempos, nuestro sentir es solamente buscar del Padre Eterno, de nadie más. A Él le tenemos que pedir la dirección, a Él le tenemos que pedir el consejo. Ciertamente antes de que nosotros pongamos algo, un negocio, un cambio de casa, el casamiento, todo lo tenemos que consultar primeramente con Él porque Él nos va a hablar a través de su Espíritu Santo, a través de sus siervos, ¿sí? Él nos habla, Él nunca se queda callado, pero nosotros tenemos que hablarle, buscarle de Él día a día para que Él nos hable conforme a su palabra cuáles son los planes que tiene para con nosotros en nuestra vida. Esto es todo, hermano. Bendecido Dios. Dios les bendice.